Mis amados, bendiciones. Estamos hablando de la identidad de nosotros en Padre Dios o en Dios Padre. Y estamos en el punto de hacer su voluntad, que es lo que hemos estado tratando en los últimos dos temas. Y miramos aquí con el Señor, desde que estaba niño y ahora a sus 12 años, cómo fue teniendo una educación en Dios. Y cuando hablo de una educación, hablo de que hay un trabajo hecho de parte de padres y de maestros para que uno pueda conocer mucho más del Señor. Porque nadie va a poder hacer la voluntad de Dios si no conoce de ese Dios. Nadie va a querer obedecer si no conoce la orden. Nadie va a querer hacer algo si no sabe la orden que produce. Para hacer la voluntad de Dios, tú tienes que conocer a Dios. Por lo menos conocer qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cuanto a nuestra conducta, nuestra moral, los pasos más elementales. Poder darnos cuenta que para hacer la voluntad de Dios tenemos que tener un comportamiento leve o mayúsculo de consagración. Un comportamiento leve pues te va a colocar en la posición del creyente que a toda hora, aunque conoce del Señor, solamente lo ve como Dios y no lo ve como Padre, y a toda hora está necesitando un milagro y una señal en su vida, alguien que ore por él y que continuamente le estén colocando la mano y le pide oración a todo el mundo. Aquel que está más tiempo con el Señor, pues está más empoderado por Dios porque está fortalecido por Él. Pero la iglesia tiene que entender que necesita tener tiempo de consagración, de separación para Dios. Y así como usted gasta su tiempo obligando a su voluntad a que miren 4 noticieros, 3 telenovelas, 2 películas, gastar el tiempo en el internet, claro, gástelo en este porque este sí es un tiempo que construye. Y en cualquier tiempo del Señor. Ok. O sea, desbaratando el tiempo en el cual no estamos trabajando para gastarlo en cosas que no nos acercan a nuestro Padre. Pensando que una sola oración te va a llevar ahí con Él. Mira, tú puedes orar todo lo que tú quieras. Que mientras tú no tengas en la oración esa intimidad de buscar a Dios, sino de ir a pedir, y a pedir, y a pedir, y a pedir, y a pedir, bueno, tú no conoces a Dios. Porque yo sé que conociendo a mi Señor, cuando yo coloco la petición que ya Él la sabe, en medio de mi oración Él comienza a dar soluciones. Porque yo no estoy buscando la bendición que está en la mano de mi Dios, yo estoy buscando a mi Dios completo. Entonces, eso era lo que en los tiempos en que el Señor Jesús estaba, se hacía desde el hogar, luego las escuelas rabínicas, y luego ya cuando la persona tiene que comenzar él mismo, a mantenerse empoderado, esforzado, fortalecido por el Señor. Y estamos mirando cómo en el versículo 49, el Señor le dice a su madre que acaso no sabía que me era necesario estar en la casa de mi padre o en los negocios de mi padre. Cuando Él dice esto, está hablando de una obligación. Me es obligatorio estar metido en la casa de mi padre o en los negocios de mi padre. Este es una persona que se enseña, que desea, que busca del Señor. Cuando nosotros como creyentes entendamos que hay una vida que está oculta, metida en el Señor para nosotros, y tratemos nosotros de ir a meternos allí en el corazón de Dios, lo que está en el Padre, que es para nosotros, se nos va a ser dado, porque vamos a estar buscando vehementemente a nuestro Padre, con el entendimiento de que en Él está lo que es nuestro. Y dice que ellos no entendieron las palabras que Él estaba diciendo en el 50, y el 51 dice que descendió con ellos y vino a Nazaret, su ciudad, y continuó sujeto a ellos.
Mira cómo el Espíritu Santo se encarga de que Lucas copie estas palabras. Porque aunque el Señor estaba creciendo en el entendimiento del conocimiento, lo aplicaba a su vida, veía el fruto que daba, y que sus padres no entendían muchas de las cosas que él decía y hacía, aún así Jesús podía sujetarse a sus padres. Y dice aquí, muy clarito, y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, sometido a obediencia. Y esto es muy importante en la vida de nosotros los creyentes. ¿Por qué razón? Porque como no hablo posiblemente de todas las congregaciones, hay unas pocas congregaciones en donde toda la gente tiene el hambre por encontrar de la vida del Señor. Hay otras que se han dedicado solamente al conocimiento, aunque sus fieles son egoístas, prepotentes, pretenciosos con la palabra que tienen, como si fuera de ellos. No, el conocimiento sin fruto envanece al hombre, porque se convierte como aquel dicho que dice que es como la Coca-Cola fría en el desierto. ¿Tú te imaginas uno en el desierto con una sed tremenda y una Coca-Cola sudando por aquí goticas de agua? No, pues así es cuando hay conocimiento pero no hay entendimiento para aplicar a la vida. Eso es carencia del Espíritu Santo. El conocimiento con el entendimiento que da la luz del Espíritu produce en cualquier creyente vida abundante. Aunque tenga aflicciones, en medio de las aflicciones se va a ver el fruto de lo que él ha entendido, de lo que le han enseñado. De eso era que se trataba lo que estaba pasando con Jesús aquí. Y me he detenido un poco en esto porque es importante que nosotros sepamos la obediencia nuestra en la preparación. Ojo con esto, en la preparación para ser enviados a servir al Señor es muy importante, porque si no el conocimiento se va a convertir en un conocimiento jactancioso. Y entonces vamos a tener que llegar a las palabras retóricas del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, donde él hablaba de que el evangelio de él era evangelio porque tenía poder, porque tenía señal, porque tenía milagro, tenía vida del Espíritu. Y digo esto porque lo que sigue a continuación enumera eso. Mira, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría. Fíjate que ya no habla de que Jesús se fortalecía. Hubo un tiempo, y debe de haber un tiempo, en que nosotros como creyentes, para aprender de ese Padre y lo que hay en el corazón de ese Padre para nosotros, la Escritura nos tiene que servir como de una fuerza extra a nuestra vida, la cual nos empuja, nos dirige, nos da la potencia para poder actuar, obrar. Pero llega un tiempo en que ya has crecido, en que el ser interior está fortalecido y llega la hora de que todo lo que salga de ti tiene que ser tan sabio que produzca fruto. Y en la medida que tú vayas creciendo en edad y en conocimiento entendido, que es sabiduría, entonces Dios va a hacer lo que dice aquí. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Quiere decir que la sabiduría de Jesús comenzaba a producir fruto, como Él actuaba, como Él obraba. Eran resultados visibles de una vida de comunión con el Padre. La mayoría de las veces que nosotros como ministros fracasamos en cualquier cosa que emprendamos para Dios, es porque salimos a hacerlo sin haber tenido la preparación de fortalecernos en nuestro ser interior, tener prueba de que el conocimiento que hemos aprendido tiene testimonio, tiene actitud, tiene fruto, de que lo que hemos aprendido lo hemos entendido de tal manera que hemos creído que es bueno y salimos a hacerlo. Entonces allí es cuando la sabiduría de Dios va a enseñar la gracia, el favor de Dios en tu vida y en la vida de los demás. Y este es el tiempo para la iglesia donde todo lo que no produzca en las personas van ellas mismas a desecharlo. ¿Por qué? Porque la necesidad en el que el mundo se está desarrollando hoy exige que el conocimiento que viene del corazón de Dios dé fruto. Porque ya la gente no va a querer sentarse a escuchar o a gastar su tiempo para que le sea enseñado algo que no transforme su vida, algo que no produzca en él, en su cónyuge, en su familia, en su negocio, en su trabajo. Desean escuchar el evangelio de las buenas nuevas. Y ves el tiempo en donde esa paternidad va a caer como una sombrilla sobre todos los que se metan debajo de ella, y entonces podremos hablar delante de las situaciones. ¿Cuántas veces no le hemos hablado a una situación? Te vas, en el nombre de Cristo, te vas, en el nombre de Jesús te quitas, en el nombre de Jesús te rompes. Pero sigue igual, no se va, nos atormenta más. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido ha quedado aquí solamente. Conocimiento no ha bajado a nuestro corazón. Nuestra mente no genera continuamente pensamiento de lo que hemos creído. Pero la iglesia de este siglo va a ser una iglesia entendida en el obrar del Espíritu, y va a buscar de la palabra Espíritu, porque sabe que lo que va a cambiar su vida es Dios. No va a ser una iglesia mendigante recogiendo los sobrados y los desperdicios que se caen de la mesa del Señor. No, va a ser una iglesia que se sienta en la mesa con Dios a comer, enriquecida en la intimidad con su Padre, en saber lo que Jesús hizo, cómo fue lo que pasó en la cruz, qué fue lo que pasó cuando bajó y recuperó el poder para los hijos de Dios, qué se ganó en su resurrección, que no es decirle a las cosas te vas y se van, sino verlo a Él, sacarlas, expulsarlas. Una iglesia empoderada, que su vida, primero que nada, va a ser la vida de Dios, comer la vida de Dios, desayunar la vida de Dios, lonchar o almorzar la vida de Dios, y que eso se refleje en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que pensamos. Mira qué tan pegado estaba esto en la identificación de que el Dios era el papá del Señor Jesús, que mira cómo Jesús hablaba. Ahí en Mateo 4, vamos a hablar de la tentación, una sola parte. Capítulo 4, versículo 3.
Ya Jesús ha estado 40 días, se terminó la conversación con papá, con el Espíritu. Ahora vuelve de nuevo, después de salir de la presencia de Dios, y tiene hambre. Y como tiene hambre, inmediatamente el tentador, por las necesidades del Señor, se da cuenta que tiene hambre y se le presenta. Y lo primero que le hace es retar su identidad. Retar su identidad, sí. Porque le dice, y acercándose al tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, una de las cosas a las cuales siempre nos vamos a ver abocados es que lo que creemos con lo que hablamos está tan distante. Por ejemplo, tú tienes una necesidad y es supremamente fácil pedir por la necesidad. Ahora, lo complejo es ver a Dios trayendo la respuesta de la necesidad. Y hablo de complejo porque se necesita intimar. Jesús decía, yo hablo lo que escucho y digo lo que escucho, hago lo que veo que mi Padre hace, eso hago. O sea que el empoderamiento en el ser interior por la palabra tiene que producir un hacer de Dios, un hablar de Dios. Entonces la paternidad consiste en que nosotros podamos escuchar las palabras que están retenidas en el corazón de mi Padre y que yo las tengo que decir hoy. Y poder hablar lo que Él me dice que hable, pero al tiempo haber visto lo que Él iba a hacer conmigo hoy para salir a hacerlo, porque tendré la seguridad de que lo que yo escuché que Él me dijo y lo que yo vi que Él hizo, se va a hacer, no porque yo lo haga, lo va a hablar y lo va a hacer el que vive dentro de mí, pero eso es paternidad, eso es haber estado allí con el que señaló, marcó y diseñó este día para que yo hablara e hiciera. Porque si tú haces una retrospectiva de cuántas veces hemos confesado cosas para que pasen cosas y no han pasado cosas, y nos alentamos diciéndonos bajo esperanza, pero sé que Dios lo va a hacer, pero sé que Dios lo va a hacer. Y hay gente que lleva 20 años esperando que Dios lo haga, y gente que lleva hasta más años, gente que ya partió en el Señor esperando que Dios lo hiciera. Pero qué bueno hubiera sido que hubiéramos tenido la oportunidad de hablar lo que hubiéramos escuchado que Dios dijo, porque eso sucedería ahí mismo. O que nos lo dijera para qué tiempo, para poder que se manifestara en nosotros y poder hacer la obra de Él. Entonces, es tan importante para la fe y la vida del Espíritu el estar nosotros buscando lo que el corazón del Padre tiene. Y por eso es que hace falta la vida con el Espíritu Santo. Es imposible, si el Espíritu Santo no te lleva al corazón del Padre, que tú puedas oír y ver. Y Él lo va a hacer usando la palabra que salió del corazón de Dios. Porque ella es la que va a viajar a su corazón. Y saber que el Hijo y el Padre en uno solo están. Y que ellos están dispuestos, y lo dijeron, que si nosotros hacíamos, o sea, obediencia a eso que Él dijo, venían y morarían en nosotros. Es una importancia tremenda. O sea, no es pedir por la necesidad que tienes, es pedir dándote cuenta de que Él lo va a hacer. Mira cómo responde Jesús.
Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tenía necesidad el Señor de comer? Sí. Tenía hambre. Le dice al tentador, mira, aunque tengo hambre y deseo comer, lo más importante es que yo primero me alimente del pan de vida, del alimento que sale de la boca de mi Padre. Porque si yo tengo ese alimento, las demás cosas van a venir. Profeta, ¿cómo así? Mire, si usted voltea la hoja y lee el versículo número 11, dice que cuando el diablo lo dejó, los ángeles vinieron y le servían. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Delante de la necesidad, Jesús no habló para que la necesidad se convirtiera en pan. Él puso por delante de la necesidad a que el Padre que le daba la vida a través de la palabra se iba a encargar de traer el alimento que él necesitaba. Y así lo puedes colocar delante de cada una de las cosas de tu vida. Y vuelvo y te recalco, no que yo diga que no pidamos, sino que cuando pedimos tenemos que ver que el Padre suple, que el Hijo hace, que ver que la persona o el Espíritu que está en nosotros nos enseña poderosamente cómo lo van a hacer. Porque si tú vas al principio de la fe, es poder ver lo que no se ve. Entonces, si no puedes oír, ¿cómo vas a ver? Entonces, esa identidad con el Padre es supremamente importante. Mira lo que dice Juan en el capítulo número 6, en el verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y se ha pasado todo el capítulo 6, casi todo, hablando de que Él es el pan vivo que bajó del cielo, que el que no coma de ese pan, y enumera tanto al pan como alimento, como al pan como palabra. Entonces, hace una ilustración el Señor referente a esto, y termina diciéndoles por aquí en el 63, que el único que va a dar la vida es el Espíritu. O sea que, si yo tengo una necesidad, yo estoy vivo, pero necesito que algo que no tengo, que está como muerto en mi vida, tome vida, es necesario que el Espíritu se encargue. Y el Espíritu lo va a hacer por las palabras. Porque las palabras son espíritu que dan vida. Ya que el Espíritu mismo enseña que la palabra de por sí sola tiene poder para poder hacer. El problema es que si esa palabra no es empujada, llevada hacia adelante por el Espíritu de Dios, sino por nosotros solamente, no va a producir. Porque el que la hace producir es Dios a través de su Espíritu. Y todo esto tiene que ver con nosotros conocer la voluntad del Padre. Y si tú conoces la voluntad del Padre es porque te alimentas del pan de Él. Pero cuando en la oración modelo se habla de darnos el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, ahí mira Mateo, porque salimos de la voluntad y entramos ahora a el pan. Venga tu reino, hágase tu voluntad, lo estamos viendo antes, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Imagínate esto, le está diciendo el Señor a la gente que lo está escuchando, que cuando le pidamos al Padre, le digamos, Padre, el pan que yo necesito
desde este momento hasta que yo me muera, por favor, dámelo hoy. ¿Tú te imaginas que nos den un pan y que yo viva, por ejemplo, tengo 54, suponte que mi Señor sea generoso y me bendiga hasta los 84 años, 30 años más, que el Señor me dé hoy el pan que me voy a comer dentro de 30 años? Se dañaría, yo creo que estaría mucho más duro que esto. ¿Quién se lo podría comer? Luego, el pan que Él está pidiendo como alimento no puede ser un pan físico. Y el pan de que el Jesús está hablando para alimentarse sale de la boca de Dios. Quiere decir que si no hay esa comunión con el Padre y no estamos ahí metidos con Él, no podremos tener el alimento diario. Porque es pedir hoy para tener el alimento para toda la vida. Creo que es importante nutrirme hoy para poder que hoy yo tenga para siempre. Y mañana, ¿qué voy a hacer? Volver a nutrirme para seguir teniendo alimento para siempre. Danos hoy el pan de cada día, dásnoslo hoy. Depende de que el Padre nos lo dé. Recuerda que Jesús, se narraba ahí en Lucas, crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, después de los 12 años, porque antes decía que se fortalecía con la palabra. Entonces, si no empezamos a fortalecernos en nuestro ser interior con la palabra, ¿cómo vamos a pedir el pan de cada día, a pedirlo hoy? Si no estamos fortalecidos en nuestro ser interior. De ahí de que el creyente tiene que gastarse para Dios. Dejar de gastar su tiempo en lo que nos alimenta, en lo que no es comida para Dios, comida para tu vida, y empezar a tener el alimento de Dios, que aunque se coma hoy puede servir para toda la vida. Porque es la vida de Dios la que nos tenemos que comer. Por eso el Señor decía ahí en Juan capítulo 3, versículos 4 y 5, hablando con Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu, no nace. Hay que nacer de eso. La comunión con el Padre es tan importante, porque todo, aunque lo tiene el Padre y lo puso en el Señor, y es por el Señor que lo obtenemos, por lo que Él hizo, si no hay esa vida y no sabemos que nuestro Dios es nuestro Padre, se nos hace difícil saber que todo lo que necesitamos está en Él. Y estaremos hablándole a las circunstancias sin contemplar lo que el Padre opina, lo que el Padre dice, cómo lo quiere hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, es escuchar al Padre qué quiere que hagamos. Pero de eso seguiremos hablando en el próximo clip. Así que en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.